Sean bienvenidos a otro nuevo capítulo de Palabra Fresca Podcast. En este capítulo vamos a estar hablando de un tema muy importante. ¿A qué le estás huyendo? Pero quisiera iniciar con una oración. Padre, adoramos tu santo nombre y agradecemos infinitamente tu misericordia. También agradecemos tu presencia en este podcast, Padre Celestial. Que seas tú quien sea ministrando a cada persona, que cada persona pueda recibir de parte tuya bendiciones, que pueda recibir una palabra fresca, tanto en su corazón como en su vida. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Y hoy vamos a estar hablando de qué le estás huyendo y más vamos a hablar del libro de Jonás. O sea, nos vamos a basar en el libro de Jonás. Chameli, ¿qué tú tienes que decirme acerca de esto? Muy bien. Cuando hablamos de algo que le estamos huyendo, estamos hablando de algo a lo que le tenemos miedo. Yo buscando acá me di cuenta que el miedo es la opresión que alguien tiene cuando tiene ese temor de que suceda lo que no quiere o cuando tiene temor de que suceda algo contrario a lo que desea. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué le estamos huyendo, estamos huyendo de algo que tenemos temor que suceda como nosotros no queremos o de acuerdo a nuestra voluntad. Ahora bien, ¿a qué tú le estás huyendo? Claro que sí, ¿a qué le estás huyendo? Si nosotros leemos a la historia de Jonás, eh, que Jonás, el Señor lo llama para una encomienda. Dice su palabra que cuando Jonás sabe que tiene la encomienda, de una vez, sabiendo que tiene que ir a Nínive, él se niega a ir a Nínive. Ahora yo te quiero decir algo que tal vez pueda ser confrontativo para tu vida. Hay veces que en la vida el Señor te llama para cosas y tú en vez de hacer esa cosa prefieres hacer otra. O más bien procrastinas en hacer otra cosa. ¿Y qué es procrastinar? Es como dejar las cosas importantes para hacer cosas banales. ¿A qué le estás huyendo y haciendo cosas banales? En estos tiempos, cualquier entretenimiento son cosas banales, como lo pueden ser las redes sociales, como puede ser una salida innecesaria en un momento donde necesitas tener una concentración por el compromiso o la encomienda que tienes. ¿Cuáles son esas cosas que te hacen ir del compromiso esencial? ¿Cuáles son esas cosas? ¿De qué le estás huyendo? En un momento Jonás quiere no ir a Nínive y se va en una embarcación a otro lugar. Y me llama mucho, pero mucho la atención cuando que en un momento el agua se pone bravía porque él estaba en ese barco. Y yo te voy a decir algo. Cuando tú no estás cumpliendo tu encomienda, hay cosas en tu alrededor, hay cosas en tu entorno que se van a poner tensos. ¿Qué pasa? Tú no quieres cumplir la encomienda, pero Dios te está llamando en diferentes cosas. Jonás lo estaba llamando desde esa tormenta, pero a ti el Señor te puede estar llamando de diferentes formas. No, que no quiero hacer tal cosa porque eso es un compromiso muy grande para ti. Yo te diré otra cosa, no es tan grande para ti si el Señor te lo entregó, porque si el Señor te lo entregó es porque Él cree que tú tienes la capacidad para hacerlo. Entonces, ¿a qué tú le tienes miedo? A no cumplirlo como Él quiere. No, porque en dicho caso, nosotros nos pusiéramos en los zapatos de Jonás, de que no lo quiero cumplir, porque él no lo quería cumplir en el contexto de que en Nínive y donde él habitaba eran como pueblos enemigos. Pero a pesar de ello, el Señor quería hacer su obra. Chameli, ¿por qué el Señor quería hacer la obra en Nínive a pesar de que el pueblo de Jonás no se llevaba bien con Nínive? Muy bien, mira, cuando nosotros hablamos de que el pueblo donde vivía Jonás y el pueblo de Nínive no se llevaban, Jonás, que encontramos en los capítulos finales de este libro, es que Jonás le dice al Señor: Padre, yo sabía que tú te ibas a arrepentir, por eso yo no quise
No quise en un principio, por eso yo huí, por eso yo me fui de tu presencia, por eso yo huí de tu llamado, porque yo sabía que tú eres un Dios piadoso y clemente. Ahora bien, la voluntad de Dios hacia con Nínive no era destruirla, era que se arrepintieran. La voluntad de Dios en sí no era destruir Nínive, aunque al final terminó destruida Nínive, pero el plan en un principio en sí no era como destruirla, era darle un aviso para que se pudieran arrepentir. El plan no era destruirla, el plan era que ellos se restituyeran y dijeran y se reconocieran sus malos caminos para que el Señor, en su santa misericordia, no lo destruyera. Pero ahora bien, algo que a mí me llama muchísimo la atención es que cuando Jonás decide huir del llamado que Dios le hizo, lo primero que dice aquí en el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, o Amitai, gloria. Ahora bien, lo primero que nosotros reconocemos es que Jonás tenía una comunión con Dios, porque él reconocía la voz de Dios. Dios le hablaba y Dios no le habla a cualquiera. La voz de Dios no va a venir como que puff y ya. No, sino que él pudo reconocer que era la voz de Dios. Aleluya. Le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás reconocía la voz de Dios, pero lo que quizás él lo que no reconocía es que de donde él no podía huir era de la presencia. Él podía huir del llamado, podía huir de lo que Dios le estaba diciendo, pero no podía huir de la presencia. Y vemos que cuando Jonás llega y se va a lo que es Tarsis, aleluya, y entra en la nave, se forma una gran tempestad a causa de Jonás. Y hay algo que me llama muchísimo la atención y es que dice que ellos echaron suertes para ver por quién era que estaba sucediendo esto. Y la suerte cayó sobre Jonás. Pero yo entiendo que Dios no se maneja en la suerte. Entonces yo me puse a pensar, pero ¿por qué la suerte cayó sobre Jonás si Dios no se maneja por suerte, se maneja por propósito? Y yo me hacía esta pregunta y yo meditando en esta palabra, me di cuenta que cuando tú huyes de la presencia de Dios, aún en el lugar donde estás, te van a recordar a quién tú perteneces y a dónde tú perteneces. Por eso tú sales a la calle, tú estabas en el evangelio, tú sales a la calle y te dicen, tú eres cristiano. Tú eres cristiano, no, yo no soy cristiano, pero es que tú pareces cristiano. Y tú antes siendo cristiano, después ahora que estás en una discoteca y te dicen, pero ¿qué tú haces aquí? Tú no perteneces a este lugar. Porque tú puedes huir del llamado, tú puedes huir de la iglesia, tú puedes huir del pastor, puedes huir de la pastora, puedes huir de la palabra, pero jamás puedes huir de la presencia de Dios. Y es tan tal que cuando una persona carga con una palabra que Dios encomendó en su vida, aún en los lugares donde no habita la presencia de Dios, te van a recordar a dónde tú perteneces. Te van a recordar que tú no fuiste llamado ni escogido para estar en Tarsis, sino para llevarle la palabra a Nínive. Tú portas con una palabra y esa palabra vive dentro de ti, aunque tú hayas decidido huir de ella. Moisés. Así mismo, Chameli, a pesar de que nosotros queramos huir de esa encomienda, tú tienes que llegar a Nínive. Tarsis no es el lugar donde el Señor te ha mandado a llevar la palabra. Y toda esta historia de Jonás arrastra hasta historias postreras, porque incluso eso mismo de que Jesús mandó a cada uno de dos en dos a predicar el Evangelio. Él lo mandó de dos en dos. Cada persona se empezó a organizar de dos en dos para llevar la palabra. Cada uno de ellos fueron lumbreras para personas que no conocían o tal vez escuchaban de un Dios hebreo, pero no conocían el poder de ese Dios hebreo y que ese Dios hebreo sí podía habitar dentro de ellos. Asimismo, Jonás era una lumbrera. Él no reconocía que era una lumbrera hasta que llegó un punto dentro del pez, que me gusta esa oración
que él hace dentro del pez. Quiero destacar el versículo 6 que dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y me gustó el versículo 9 que dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Si tú en un momento has estado huyendo de un llamado que el Señor te está dando, mira, reconoce que ya el Señor te está llamando. Eso es lo primero, porque a veces no reconocemos que es Dios que nos está llamando. Reconoce que es Dios que te está llamando. Tienes talentos, tienes dones, tienes las herramientas, tienes los instrumentos. ¿Qué te falta para cumplir ese llamado de Dios? Ese mismo Jonás era una lumbrera. Tú eres una lumbrera. Eres la lumbrera para llevarle la palabra, tal vez no a un pueblo, tal vez no necesariamente salir del país, pero tal vez hay una persona que te quede cerca, que sea tu Tarsis. Tal vez sea un vecino que sea tu Tarsis. Tal vez sea una comunidad pequeña que sea tu Tarsis y tú seas Jonás. Y el Señor te está mandando muchísimos mensajes, pero de manera pequeña, para que tú entiendas que tienes que ir a ese lugar. ¿Qué te está deteniendo? No hay nada que te detenga, porque ya tú no estás yendo en cualquier otro nombre, estás yendo en el nombre de Jehová. Mas tú no tienes tu propia voz. Tú dices: no, es que yo no sé cómo hablar, es que tú no vas. Lo mismo que Dios le dijo a Moisés, te lo está diciendo a ti. No es solamente se lo está diciendo a Moisés, Él te lo dice a ti, se lo dice a cada persona que duda en cómo va a llegar a un lugar. Es que tú no vas en el nombre tuyo, ni con la voz tuya, ni con la entereza tuya. Es que tú vas en el nombre de Dios, vas con el poder de Dios. Y lo que vas a hablar no es voz tuya, no es palabra tuya, sino palabra del Señor. Porque incluso en el capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo mismo que él le dijo a Jonás, te lo está diciendo a ti diario. Tal vez no audible, pero te lo dice por sueños. O te lo está diciendo a través de personas de Dios, que te están diciendo: mira, no dejes de cumplir lo que el Señor ya te ha mandado. Tú tienes algo que portas dentro de ti. Tal vez no dirías que no tienes el talento para cantar, o para tocar un instrumento, o para predicar. Pero el Señor va forjando cosas en ti, y está algo forjado en tu corazón que te detiene a utilizarlo. Mira la historia de David. David era un muchacho que solamente se encargaba de criar las ovejas. O sea, que era según la Biblia y teólogos, era un muchacho, como palabras llanas, un enclenque, un muchacho flaco que no podía utilizar una armadura, porque incluso la armadura que se utilizaba para ese tiempo era pesado para él. Mas sin embargo, él con una onda pudo tumbar a un gigante. Y personas con armaduras no pudieron siquiera tocar a ese gigante. Ahora yo te pregunto, ¿qué armadura tienes tú? ¿Qué armadura tienes tú? ¿Y qué armadura tienes tú? ¿Cuál te estás poniendo? ¿La que te está ofreciendo el mundo o la que Dios te está dando? Porque ya Dios te dio una armadura. Tú tienes la armadura necesaria para hacer y derrotar a tu gigante. Tienes la armadura necesaria para llevar la palabra del Señor a los diferentes lugares que el Señor te diga. ¿Qué te hace falta? Cuando te hagas esa pregunta de qué te hace falta, haz una introspección. Empieza a pensar cosas que no sean materiales, porque todo lo material, si tú piensas nada más en lo material, entonces no busques lo espiritual. Tienes que buscar lo que tú tienes de manera espiritual, que tú tienes de parte de Dios. Que tú tienes de parte de Dios, cuáles son esas herramientas esenciales, cuál es tu onda para derrotar al gigante, cuál es tu navío para llegar a Nínive, y cuáles son esas palabras necesarias para hablar a Nínive. Pero, Shameli, hay otra cosa, porque cuando ya Jonás dice todas esas palabras a Nínive, la cosa que el Señor le dijo, el pueblo de Nínive se arrepintió y empezó a hacer ofrendas. Y al final el Señor lo perdonó. Pero
Jonás se sintió enojado porque Jonás esperaba tal vez otra cosa que el Señor hubiese hecho ahí. Y eso muchas veces en nosotros, que tenemos una expectativa de lo que Dios va a hacer y al final Dios hace otra cosa. Antes de entregar a Chameri, yo te voy a decir algo. No es lo que tú quieres que se haga. Porque si Jonás fue a ese lugar, no fue para condenar ese lugar. Dios no mandó a ese lugar a condenar ese lugar. Dios solamente mandó a Jonás a mandar un mensaje. De ahí a lo que hiciera el pueblo, puede hacer que el pueblo sea condenado o fuese salvado, como es la ocasión. Pero lo que tú portas no es para condenación, sino para lo que Dios quiera. Y si Dios quiere hacer liberación, pues libera. Si Dios quiere condenar, pues condena. Porque recuerda, tú vas en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, del Dios viviente, el león que ruge. ¿Cómo tú puedes rugir más que Dios, que es el león que ruge? Tú no puedes rugir más que el Dios que ruge. Tienes que ser una emisión de ese rugido de ese león. Chameli. Amén, aleluya. Mira, y hay cosas importantes que tú has mencionado acá. Y algo que me llama la atención, yéndonos un poquito más atrás para ya entrar en la parte final, yéndonos un poco más atrás, me llama la atención algo. Y es que dice aquí que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. Entonces Jonás estaba durmiendo. Cuando Jonás estaba durmiendo, el capitán de la nave y le dice: mi hijo, ¿qué tú haces durmiendo? Ven, clama a tu Dios para ver si tiene misericordia de nosotros. Cuando él sale y están cada uno, dice, aleluya, la palabra de Dios, que dijeron después de ahí echaron suertes. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención. Y es que Jonás no estaba en el lugar donde Dios lo llamó. Jonás no estaba en el lugar donde Dios lo había enviado. Jonás estaba en el lugar equivocado aparentemente, pero para que veas lo que pesa el llamado de una persona y la palabra con la que porta. Porque dice que después que lanzaron a Jonás en el mar y el mar se aquietó, tuvieron temor de Jehová. Cuando ellos en un principio estaban clamando a sus dioses. Quizás en el lugar donde estás no es, aleluya, donde Dios te haya enviado, o la palabra que tú tienes no es para el lugar donde estás, pero para que veas lo que pesa el llamado, Moisés, y la palabra con la que portas. Ese no era el lugar, pero aún así ahí Dios hizo la obra. Ahí había marineros que no creían en Dios o que no servían a Dios, servían a los dioses y terminaron sirviendo a Dios. Aleluya. Porque la palabra trabajó en ellos, aun cuando Jonás no estaba en el lugar que Dios lo había enviado. Ahora bien, luego que Jonás es tirado al mar, se lo come un gran pez. Aleluya. Y él hace su oración. Después vino, como mencionaste, por segunda vez, palabra de Dios a Jonás. Ve a Nínive, predica, vamos, dile lo que yo te dije. Y Jonás va y predica. Dice que eran 3 días de camino hacia Nínive. Jonás va, predica, pero como dijo Moisés, él iba con la intención, no de que Dios salvara a Nínive, él iba con la intención de que Dios los matara a todos. ¿Por qué? Porque sus sentimientos estaban trabajando junto con la voluntad de Dios y eso no es así. Los sentimientos y la voluntad, el llamado, no se pueden mezclar. Porque Dios no se mueve en base a sentimientos, Él se mueve en base a propósito y misericordia. Aleluya. Dios Amén. no se mueve en base a lo que queremos. Dios no se mueve en base a lo que yo quiera, Él se mueve en base a lo que Él quiera. Por eso vemos que después, cuando Jonás fue y se sentó, y Dios hizo crecer, aleluya, no recuerdo el nombre, una calabacera. Él lo hace crecer. Y Jonás se puso feliz, se puso contento. Vemos después que Dios envía un gusano y la calabacera se secó.
Y Jonás se enojó y deseaba la muerte, dice. Entonces Jehová le dice a Jonás: te molestaste por una calabacera que se formó en una noche y en un día se secó. Mas entonces tú querías que yo destruyera a una ciudad de más de 120,000 personas. Aleluya. Dice: ¿no tendré yo piedad de Nínive? Que tus sentimientos no interfieran con la voluntad de Dios, porque vas a salir decepcionado. Cuando mezclamos los sentimientos con el llamado, lamentablemente vamos a salir decepcionados. Porque Dios no trabaja en base a sentimientos, Él trabaja en base a propósito y misericordia. Y recuerda esto: quizás en el lugar donde estás no es el correcto, pero aún en el lugar incorrecto la voluntad de Dios te va a perseguir. Te va a seguir, te va a seguir. Hay personas que te van a recordar a donde tú perteneces, aun cuando ellos no son cristianos. Vas a salir a la calle y vas a encontrar a personas predicando y van a decir algo que tú sabes que es para ti. Tú sabes que saliste a la calle, encontraste a personas predicando y escuchaste algo, wow, y te acordaste cuando estabas en el evangelio, te acordaste cuando tenías visiones, te acordaste cuando sentías la presencia de Dios en tu vida y dijiste, wow, qué hermosos tiempos. Pero ahora te encuentras en un lugar, te encuentras en una atmósfera donde dices: ¿cómo salgo de aquí? Quiero volver, pero como que algo no me deja. Espíritu Santo de Dios, tú sabes que tú no perteneces a ese lugar. Tú sabes que Tarsis no es para ti. Tú sabes que el lugar donde Dios te envió no fue Tarsis. Aleluya. Tú sabes que ahí no fue donde Dios te envió. Y hay personas que te lo recuerdan a diario, porque aún la gracia está sobre ti. La gracia todavía está sobre ti. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo te quiero decir que Chamel y yo ahora mismo estamos haciendo el papel de los que estaban en ese navío, diciéndote a ti que clames a tu Dios y que lo que tu Dios quiera hacer contigo, que no te escapes, más que lo cumplas. Porque el decirte solamente de que hagas una introspección no es suficiente. Es que Dios sea suficiente en ti, que hay un llamado importante en ti y que aún no lo has tomado, pero todavía aún estando con tu respiración buena, tienes la oportunidad de cambiar el rumbo y no ir a Tarsis e ir a Nínive. Tú tienes la oportunidad ahora mismo de que no te trague el pez y que mejor tú vayas a Nínive. Tú tienes esa oportunidad, porque cuando uno habla de que Jonás entró en el pez, eso uno lo puede hasta extrapolar como en ese momento donde no pude cumplirte, Señor, porque la oración que él le hace a Dios es una oración en la cual es de dolor, porque el dolor y la desilusión, eso de que no pudo cumplir con ese llamado. Cuando tú te entras al pez, cuando uno dice yo toqué fondo, es el significado real del pez, de que tú tocaste fondo. No llegues a tocar fondo, más bien cambia el rumbo del navío y llega a Nínive. Llega a Nínive, cumple con lo que el Señor te ha dado. Mira, tienes todas las herramientas necesarias y tal vez te hacen falta algunas, pero si el Señor ya te ha mandado es porque el Señor te va a respaldar a donde tú vayas a llegar. Ve a Nínive, ve hoy o tal vez ve mañana, pero no tardes en ir a Nínive, porque Nínive te espera. Nínive te espera. El Señor espera que tú hagas eso. Si el Señor ha tenido compasión con Jonás, que por lo menos dejó crecer una calabacera, pero luego le enseñó a Jonás, cuando el gusano secó la calabacera, le dijo: si, así como
yo tuve misericordia contigo que hice crecer esa calabacera, no voy a tener misericordia de Nínive. Entonces, si el Señor ha tenido misericordia y estás tú hoy con vida, que puedes respirar y tienes la voz para hablar a las naciones, para hablar a los lugares que el Señor te ha mandado, ve a Nínive. Olvídate de todo y ve a Nínive. Que no sé qué yo voy a hacer allá, tranquilo, ve a Nínive. Que no tengo las herramientas necesarias, ve a Nínive. Es que yo no sé qué tan rápido tengo que llegar, ve a Nínive. No te preocupes cuál es la rapidez, ve a Nínive. Llega a Nínive. Porque Nínive te espera. No detengas ese llamado. Nínive te espera hoy. Y el Señor te ha dado las herramientas necesarias. Tal vez tú no la ves, pero el Señor sí lo ha visto. Shameli, yo quisiera que tú hagas una oración por esas personas que todavía siguen pensando que Tarsis es el lugar donde ellos deben de escapar. Aleluya, sí. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Estamos aquí delante de tu presencia pidiéndote, eterno Dios, que seas tú, Padre, que Espíritu Santo, que hables a cada una de esas personas que están escuchando esta llamada, que estás viendo este video, Espíritu Santo, que seas tú que lo encamines en el camino correcto, que seas tú que los lleves al camino correcto. Quizás ahora mismo ellos se encuentran en un vaivén que dicen, estoy en Tarsis, no he llegado a Nínive, y están en su mente diciendo, wow, Dios me habló de ir a Nínive, pero estoy aquí en un gran pez. Espíritu Santo de Dios, yo declaro en el nombre de Jesús que este tema que tú has puesto en nuestro corazón, que las palabras que hoy hemos hablado no ha sido por nuestra propia concupiscencia, sino que ha sido porque hay una persona que necesita esto. Aleluya. Y quizás le dice a Dios, señores, ¿por qué tú no me sueltas? ¿Por qué me persigues? Si yo me alejé, si yo me aparté de tu camino, ¿por qué todavía me persigues? ¿Por qué todavía hay personas que me dicen, vuelve al camino? Porque portas con una palabra de parte del cielo. Tienes un llamado fuerte dentro de ti. Hay algo que vive dentro de ti. Esa es la palabra que Dios te dijo. Es la palabra que Él determinó para tu vida desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Y declaramos en el nombre de Jesús que hay personas que ven este video, que vuelven al redil, que dicen, ya vuelvo a Nínive, voy a Nínive, voy a mi llamado, ya me desvié, pero ya voy a mi llamado. Aleluya. Los caminos que dirigían hacia Tarsis ahora van a Nínive. Santo Dios, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Lo declaramos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén, amén. Y damos por terminado este capítulo. Así que recuerda esta palabra, ve a Nínive. Dios te bendiga.